Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la tercera conferencia de este triple evento que está a cargo de Rosa Castizo. Le damos la bienvenida. Ella es intraemprendedora y agente de cambio con 16 años de experiencia en desarrollo sostenible y cooperación internacional en América Latina. Ha participado en los principales foros multilaterales de cambio climático, sostenibilidad e innovación social. Ha impartido clases y ponencias desde 2007 en más de 40 centros de más de 11 países. Ha cursado estudios en tecnologías exponenciales, transición socioecológica y relaciones internacionales. Actualmente coordina el Observatorio Iberoamericano La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Ciudadana consciente que vive sin generar residuos, minimizando su huella ambiental. Bueno, bienvenida Rosa, te escuchamos. Pues muy buenas, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, la verdad que todo un placer estar acá y con muchísimas ganas de compartir, ¿no? No sé si me están viendo, si no, bueno, voy a saludar, aunque sea brevemente, vamos a ver si la conexión aguanta. Y como os Ahí te decía, vemos. muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes en este triple evento, ¿no? La verdad es que ha sido una preparación durante estos meses, muchísimas gracias a la organización, que la verdad es que lo tienen todo hasta el milímetro, ¿no?, de organizado y sin duda, aunque sea virtual, creo que nos está congregando a una buena comunidad, ¿no?, que de eso se trata y de eso vamos a hablar hoy, de hacer comunidad y hacer alianzas. Así que muchísimas gracias a las personas que estáis hoy aquí y a las personas que nos van a ver luego más tarde. Entonces quería dar paso a una presentación, vamos a ver si todo va bien, porque siempre las cosas del directo, pero bueno, yo creo que sí. Y yo creo que ahora mismo ya están viendo en formato presentación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Exactamente, sí. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Todavía Rocío. yo no veo yo. ¿Vos ves, Rocío? Sí, sí, se ve. Ah, Sí, ahora perfecto. sí, ahora sí. Buenísimo, me alegro un montón. Bueno, Buenísimo. pues la idea que quería sobre todo hacer llegar, ¿no?, en el día de hoy es esa importancia de generar alianzas que hacemos sobre todo en el observatorio. Como bien ha comentado la compañera, ahora mismo me encuentro coordinando el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, que está en La Rábida, en Huelva, pero que está trabajando con los 22 países iberoamericanos y que pueden ver ahí en la foto de la mano derecha. Y he titulado esta presentación Alianzas para territorios regenerativos, con esa idea de territorios inteligentes, con territorios repensarlos de otra manera y con esa lógica de desarrollo regenerativo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces me gusta presentar y empezar las presentaciones hablando de ese efecto perspectiva que sienten los astronautas cuando viajan al espacio y ven desde fuera ese débil punto azul en medio del vacío que necesita ser cuidado y que sienten esa lógica de que no existen territorios con diferentes fronteras, sino que hay solamente un territorio común, que es el planeta Tierra, y hay solamente esa necesidad de trabajar con una humanidad en esa lógica de cuidar ese planeta Tierra. ¿Y por qué ahora mismo es más necesario que nunca pensar en ese ojalá efecto perspectiva tuviéramos todas las personas? ¿Por qué? Pues porque tenemos estos límites planetarios que seguro que muchos de ustedes habrán visto y habrán oído, y estos límites planetarios que sacó hace muchísimos años Johan Rockström, como saben, nos hace pensar que no solamente estamos peor en cambio climático, sino que en pérdida de biodiversidad estamos aún peor y que en temas de nitrógeno y ciclos bioquímicos que están muy relacionados con los fertilizantes sintéticos estamos todavía peor. Eso quiere decir que ahora mismo, cada año, estamos gastando el presupuesto ambiental que la Tierra tiene para nosotros y nosotras, que los territorios tienen para nosotros y nosotras, porque la naturaleza regenera cada año, nos lo estamos gastando en julio. Y así llevamos acumulando una deuda ambiental con la naturaleza los últimos 40 años. Eso nos hace pensar que ya no solamente tenemos que ser
sostenibles y tenemos que pensar en territorios posibles, inteligentes y regenerativos, sino que no solamente tenemos que ser sostenibles, sino que tenemos que pensar en regeneración, ¿no? Tenemos que pensar en territorios regenerativos. Y en esa misma lógica, en esos umbrales, ¿no? Que no podemos superar, como ven ahí en el círculo exterior, ¿no? Ese techo ambiental, que son esos límites planetarios que ya hemos ido sobrepasando, están ahí esos límites por arriba, pero también necesitamos, y ahí ven el círculo de dentro, una serie de mínimos para que la humanidad pueda crecer y pueda desarrollarse y vivir de manera agradable y con bienestar suficiente. Y esos suelos, digamos, ahí está la comida, el agua, la salud, la energía, el techo, la educación, muchas de las cosas que vamos a estar escuchando estos días en este triple evento, ¿no? Y por eso quería traer esta lógica de que tenemos que pensar en ese bienestar mínimo para la sociedad, pero sin salirnos de ese techo ecológico, ¿no? Que marca esos límites planetarios. Y en ese círculo, ¿no? Que está en medio, digamos que es el espacio justo y seguro para que nos desarrollemos como humanidad. Esa es una economía, como ven abajo, regenerativa y distributiva, y es la lógica de la economía donut, o como decimos en América Latina, la economía rosquilla. Y ahí justamente en ese círculo es donde trabaja el Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Es donde trabajamos dentro del equipo del Observatorio La Rábida. Y siempre con la lógica, y aquí saco un gráfico que si no habéis leído a Daniel Wall, os invito de verdad a que lo podáis seguir en Twitter, en LinkedIn y leer sus libros y sus artículos, porque este gráfico, que además lo hemos sacado en el último informe que hemos tenido y que luego os hablaré de él, resume muy bien esa lógica de ir desde un desarrollo degenerativo que hemos tenido todos esos años, pasar por esos ODS o esa Agenda 2030 e ir hacia un desarrollo regenerativo, que es lo que deberíamos de lograr para poder cubrir esa deuda ambiental que hemos ido acumulando. Y con esa lógica de que ya existen un montón de empresas, ciudades, universidades, ciudadanía, gobiernos, que son los que veis ahí en ese tejido, ¿no? de esa red, de esa malla, ya existen muchas instituciones que trabajan con una lógica de cambio, ¿no? Sistémico y en el territorio. Y por eso mismo, desde el observatorio, creemos que el poder de las alianzas, el poder de conectar esas buenas iniciativas que ya tienen todas estas entidades, poderlas conectar entre ellas y poder de esa manera crecer y aplicar esas mismas iniciativas en otros territorios, eso sería muy bueno y además muy eficaz, ¿no? Porque ya están creciendo en los distintos sitios, ¿no? Y así el Observatorio de Desarrollo Sostenible, el Observatorio La Rábida, ha ido creciendo, y aquí os resumo solamente en un pantallazo, ha ido creciendo desde el 2018 que se creó y presentamos el primer informe, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Guatemala, ha ido poco a poco desarrollando distintos marcos, y especialmente es importante destacar todo el trabajo del Laboratorio Iberoamericano de Innovación Socioecológica, el LICE, que podéis consultar la página y de verdad que os animo a hacerlo. La página web LICE con 3 is, .com, y ahí .org, perdona, y ahí lo interesante del laboratorio, y que luego os hablaré un poquito más, es esa conexión precisamente con iniciativas que están en el territorio. Entonces, desde hace 4 años venimos generando conocimiento y alianzas siempre para localizar esa Agenda 2030, esa agenda de los ODS, pero yendo más allá hacia un desarrollo regenerativo en los territorios, en esa territorialización, como le llamamos, de esa Agenda 2030 para un desarrollo regenerativo. Siempre normalmente vemos los ODS como veis en la esquina, ¿no? Nos lo dibujan como unos cuadritos que están cada uno departamentalizado, pero la realidad es que los ODS que conservan y que trabajan con los ecosistemas naturales están en la base de todo. ¿Por qué? Porque sin esos ODS no puede desarrollarse ni la sociedad ni la economía.
Por eso siempre nos gusta más bien pensar en esa Agenda 2030, en esa territorialización de todos esos objetivos. Nos gusta pensarlos como un tapiz, ¿no? Como el tapiz que están aquí entretejiendo, y que en realidad lo importante de esa agenda no es tanto el hecho de elegir una serie de ODS, sino la manera de trabajar en alianzas y la manera de trabajar conectados y conectadas, ¿no? Ahí, como bien os dije, en 2018 presentamos nuestro primer informe en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, pero en 2021 hemos vuelto a presentar un nuevo informe, sobre todo centrado en innovación para el desarrollo sostenible en Iberoamérica. Y creo que es bien interesante la selección que hicimos de los sectores que deben de priorizarse dentro de esa innovación, ¿no? Tan necesaria en la región. Y me encantaría que, si tenéis dudas, que si tenéis preguntas, que si creéis que podéis quizás entrar en conflicto con algunas ideas, pues lo apuntéis y abramos el debate después de la presentación, o si incluso la estáis viendo después, me podáis escribir y podamos hablar sobre ello. El informe que os cuento, ¿no?, que presentamos en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, justamente nace este año en un momento muy clave en el cual han surgido informes muy claves, muy importantes para entender los territorios de otra manera. Igual que este es un triple evento, en febrero salió el informe de Naciones Unidas en el cual se declaraba esa triple emergencia, que ya no solamente era cambio climático, sino también biodiversidad y contaminación. Ahí la N no ha aparecido. En ese informe, básicamente, el secretario general de Naciones Unidas dijo que la tarea fundamental que tenemos que hacer ahora mismo es hacer las paces con la naturaleza. El segundo informe muy importante, que además salió también en febrero y que también es muy destacable para el momento y para entender los territorios de otra manera, y de lo cual vamos a hablar en distintas sesiones del triple evento, es que el capital natural es el activo financiero principal. Y esto lo dijo el informe Dasgupta, que no fue encargado por un ministerio de Medio Ambiente, no, fue encargado por un ministerio de Economía, el del Reino Unido, que quería saber hasta qué punto la pérdida de biodiversidad iba a frenar la economía de los próximos años. Y así, en más de 600 páginas, se demostró que realmente es nuestro activo financiero más importante, si lo queremos incluso pensar de esa manera, ¿no? Tenemos la región más biodiversa. La América Latina tiene el mayor índice de biodiversidad del mundo, pero también es la región que está acelerando más esa pérdida. Un 94% ha disminuido su índice de planeta vivo, que es un índice que cada 2-3 años más o menos saca BBF, ¿no? Y que creo que es importante para medir un poco esa pérdida de biodiversidad. Y ahí el centro está en la agricultura y los cambios de uso de suelo, tanto para alimentación, tanto para contaminación como para cambio climático y para pérdida de biodiversidad. El centro está, y el motivo por el cual tenemos esas 3 emergencias en nuestra región es por la agricultura y por la manera en la que cambiamos el uso del suelo. Y ahora mismo en América Latina el 47% de las emisiones vienen por este motivo. Entonces, realmente el cambio en cómo podemos mejorar nuestros territorios está en nuestra mano, está en nuestra manera de alimentarnos. Y esa es la lógica que quisimos identificar en el informe de innovación que os mencioné antes. Identificamos cuáles eran las soluciones que los distintos informes, y estuvimos analizando más de una veintena de informes sectoriales y generales que también se lanzaron mucho en el momento de la pandemia. Cada uno enumeraba distintas soluciones, y en el informe que publicamos y que presentamos delante de todos los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica en este mes de abril, identificamos que sobre todo hay 2 soluciones
que pueden ser muy rentables, si lo queremos llamar así, en términos de retorno de capital natural y regeneración, a la misma vez que retorno en capital económico y mejora de empleo. Y los dos sectores fundamentales ahí son la regeneración de ecosistemas por un lado y la transformación de los sistemas alimentarios por el otro. La economía circular está y le sigue mucho, ¿no?, a estos dos sectores en materia, ¿no?, de tanto de retorno de capital natural como de retorno de capital económico y de empleo, y también todo el tema de energías limpias, transporte sostenible y turismo regenerativo. Pero sobre todo existen esos dos sectores. Por un lado, regeneración de ecosistemas, que no olvidemos que puede llegar a aportar a los territorios de toda Iberoamérica, puede llegar a aportar, bueno, estas cifras son a nivel global, ¿no? Pero bueno, luego os puedo pasar también las cifras, ¿no?, más de la región. Pueden llegar a aportar 450 trillones de dólares en beneficios netos, ¿no? Si lo ponemos en términos ¿no?, económicos. Y también pueden aportar 400 millones de empleos nuevos de personas que trabajen en este sector. Todo lo relativo a regeneración de ecosistemas en sentido amplio. Y aquí abajo tenéis una foto precisamente de Brasil, de un estado brasileño, en el cual vemos como en tan solo menos de 20 años puede llegar realmente a cambiar un territorio si aplicamos buenas soluciones basadas en la naturaleza. Pues en segundo lugar, el tema de la transformación de los sistemas alimentarios, ¿no? Y ahí os animo mucho a que leáis el informe de FOLU de la plataforma FOLU, que lo que hace es identificar cuáles son las 10 transiciones críticas que pueden llegar a transformar la alimentación y el uso del suelo. Los sistemas alimentarios están muy relacionados, obviamente, con el uso del suelo. Y ahí vemos como dentro de esa transformación de los sistemas alimentarios tenemos en la cúspide cómo nosotros y nosotras podemos llegar a cambiar nuestra comida, nuestra alimentación más saludable y más saludable también para el planeta, no solamente para nosotros mismos, sino también dietas que sean saludables para la naturaleza y para el resto de personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final todas y todos nosotros podemos llegar a elegir distintas cuestiones, ¿no? Que si transporte de una manera, energía de otra, pero lo que todos y todas nosotros hacemos todos los días o queremos llegar a hacer todos los días, al menos comer 3 veces. Y esa importancia tan crítica, ¿no?, que tiene el sector, que tiene más impacto, ¿no?, en los ecosistemas, más impacto en la sociedad, más impacto en la economía y por tanto también podemos decidir más, puede ser clave para entender la transformación de los territorios. En segundo lugar, además de esa elección como consumidores, tenemos soluciones basadas en los ecosistemas que está relacionado con el punto anterior y que podemos llegar a regenerar el suelo gracias a otro tipo de agricultura y otro tipo de relación tanto con los océanos como con las áreas protegidas, ¿no? El tema de diversificar la dieta, ¿no?, que está en el tercer nivel. Y por último, todos los temas de inclusión social que están muy relacionados con la alimentación y que incluyen también todo el tema de transición demográfica que está tan relacionada con los territorios rurales de nuestra región y que me encantaría que saliera, fuera un tema que saliera muchísimo durante estos días del triple evento y en los debates posteriores. Ojalá pudiéramos llegar a hacer una alianza, ¿no?, en temas de entendimiento, ¿no?, del mundo rural y la relación que puede llegar a tener con esa transformación de los sistemas alimentarios y con esa regeneración de ecosistemas. Y con esta misma lógica de generar alianza y de generar debate y especialización en temas concretos, hemos adoptado dentro del observatorio, y os invito también a que podáis profundizar en este tema, el enfoque de emisiones. Con el enfoque de emisiones tenemos, es algo que ya desde la Unión Europea y desde otros foros, ¿no?, en concreto María Mazzucato ha sido la que sobre todo ha estado, ¿no?, ahí detrás de este enfoque. Lo que hace es elegir un gran reto, establecer una misión y a partir de ahí relacionar con distintos sectores que están relacionados con esa misión, como veis ahí. Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de los muchos, ¿no?, que estamos trabajando
trabajando, el tema de ecosistemas, ¿no? Cómo está relacionado con desarrollo rural, con empleo, con alimentación, con medio ambiente, con economía, ¿no? Y cómo podemos llegar a enlazar y generar alianzas con instituciones y entidades concretas y personas concretas que están haciendo proyectos innovadores en cada una de esas áreas. Y de esa manera sí tener resultados, relacionarlos unos con otros y llegar a un mayor progreso, ¿no? Y un mayor impacto en la misión que nos hemos planteado, ¿no? Igual con este enfoque se pueden establecer otros muchos. Y con esta misma lógica y además compartiendo ese mismo enfoque, sobre todo estábamos ahí con el Laboratorio Iberoamericano de Innovación Socioecológica, que ha nacido dentro del observatorio, que tiene, pues bueno, con mucho, ¿no? Ha superado todas las expectativas posibles en estos años. La verdad es que Blanca Miedes ha hecho un trabajo la región iberoamericana. La lógica del laboratorio, a fin de cuentas, Rosa, es también se temas cortó. concretos, identificar acciones que pueden llegar a ser, no sé si se me escucha, sí, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Creo que yo que sí ahora. Bueno, Ahora sí, hace unos segunditos no, pero ahora sí. Cuando nombraste a Blanca Miedes, después no se escuchó más. Le bueno, mandamos pues un abrazo a Blanca. buenísimo, pues Blanca Miedes que ha estado haciendo toda la labor de coordinación, ¿no? Y de montaje del laboratorio, y que en tan solo apenas 3 años ha logrado generar una comunidad increíble iberoamericana con personas que han identificado proyectos concretos, y algunas de las personas que están de hecho acompañándonos en el día de hoy, que seguro luego verán también la charla. Y os invito de verdad a entrar en la web, porque ahí van a ver distintas comunidades, y quería al menos enseñaros este pantallazo para que veáis lo que podéis llegar a encontrar, además de proyectos concretos, ¿no? Que sobre todo queremos identificar como claves para esa transición socioecológica tan necesaria en la región. Gracias a la comunidad, a fin de cuentas, se ha generado un espacio de conocimiento plural y multinivel, que lo que genera es ese diálogo en temas específicos con personas muy diferentes que están trabajando en alianzas por avanzar en esta lógica de transición socioecológica. Entonces os invito de verdad a entrar en lise.org con 3 i's, y que podáis formar parte ahí de la comunidad. Estas son algunas de las experiencias que se han mapeado dentro del laboratorio, y que esperamos, ¿no? que puedan ser mapeadas muchas más, y muchas incluso de las experiencias que ustedes están teniendo, ¿no? Como entidades que ahora mismo están escuchando la charla. Dentro del laboratorio, al igual que el observatorio, como ven aquí, lo que se ha intentado siempre es generar esas alianzas con otras instituciones que están trabajando con esa lógica de transición socioecológica en los territorios, y de repensar la realidad desde el territorio de manera diferente e inteligente, ¿no? Y con esta misma lógica también dentro del observatorio, ¿no? Laboratorio y observatorio están siempre trabajando de manera completamente conectada. Hemos llegado a formar parte de distintas alianzas en América Latina, también con motivo de la pandemia, ¿no? Digamos que eso nos aceleró mucho muchas pues reflexiones, ¿no? Os invito también a entrar en Ambición COP26, que lo que hace es generar esas alianzas de diálogo entre entidades que están trabajando en temas de cambio climático. También pertenecemos a la comunidad HIP, que lo que hace es trabajar en innovación pública también con toda la región. Y creo que al final esa lógica de alianzas es lo que hace que podamos crecer de manera mucho más orgánica y de manera mucho más rápida, ¿no? y exponencial. Aquí algunas de las personas que formamos parte del observatorio, y a fin de cuentas lo que nos une a nosotros y nosotras, lo que nos une a las entidades que nos estáis escuchando hoy, lo que nos une a todas las personas que queremos, a todas las instituciones que queremos realizar cambios, son las personas que están dentro, ¿no? Por eso creo que es tan importante el identificar cuál es nuestro
nuestro propósito en la vida. Aquí os quería hablar muy brevemente, por ejemplo, de lo que es mi propósito y de cómo yo lo he canalizado, ¿no? Por una parte, como soy ahí muy inquieta, ¿no? Como habéis visto ahí por la breve presentación, ¿no? Del comienzo, pues al final trabajo en la parte de incidencia de políticas de manos del observatorio, ¿no? Y muy en la mano con el laboratorio y con Blanca, eso por una parte. Luego estoy como intraemprendedora, ¿no? Y como emprendedora social estoy llevando a cabo distintos proyectos con soluciones regenerativas que hacen el cambio desde las comunidades, desde el territorio. Y luego a la derecha del todo tenéis, pues bueno, mi apuesta un poco personal, ¿no? De cómo al final todo esto lo llevo a la práctica en reducir la huella, ¿no? Todo lo que puedo y más. Y bueno, y 8 años ya que llevo sin generar ningún tipo de residuo, ¿no? Y esto la verdad que a la gente le llama la atención. Y a fin de cuentas quería un poco ir acabando, ¿no? Pensando en cómo desde estos territorios, ¿no? Pensemos estos días del triple evento, cuál es el tipo de desarrollo que queremos llegar a tener, ¿no? A mí me gusta y me recuerda mucho esta historieta, ¿no? De este pescador que está en su barca pescando algunos peces en el lago y le pregunta a un millonario norteamericano, ¿no? Le pregunta, bueno, ¿y por qué estás solamente pescando 3 peces y 2 lo echas de nuevo al lago, ¿no? Cada día. Y estaba viéndolo como cada día repetía lo mismo. Y le decía a este millonario, pero es que si pescaras simplemente 20 peces más, podrías dentro de algunos meses poder comprar otra barca, poder emplear una persona y poder dentro de 20 años quizás tener una gran empresa con un montón de barcas que puedan pescar muchísimo, ¿no? Y entonces el otro le preguntó, bueno, ¿y para qué quiero tener tantas barcas dentro de 20 años, no? Decía, bueno, porque dentro de 20 años ya te podrás jubilar y podrás llegar a pescar pues 3, 4 peces y así disfrutar el resto del día para la familia, ¿no? Y a fin de cuentas eso es lo que esa persona ya estaba haciendo. Entonces, en este sentido, pensemos cómo desde nuestros territorios podemos llegar a ir caminando poco a poco hacia algo más que la utopía, ¿no? La utopía y pensar en los territorios que soñamos llegar a tener. Quizás puede ser complicado tenerla, ¿no? Completamente, pero al final el pensar en ese sueño, en esa utopía, nos ayuda a caminar, ¿no? Y caminar hacia lo más deseable y no solamente poner parches, ¿no? a lo que tenemos, puede significar mucho para poder avanzar en esa lógica, ¿no? de efecto perspectiva que os comentaba al comienzo y con esto termino, en la cual ojalá, ¿no? Más allá de fronteras, pensemos que somos una sola humanidad y que tenemos que trabajar por ese futuro en común, que es presente en común, que con urgencia es la transformación hacia unos territorios muchísimos más, más integrados y más reconectados con la naturaleza. Muchísimas gracias y quedo atenta para el debate y las preguntas. Bueno, muchas gracias, Rosa. Muy interesante tu presentación. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, comentarios. Si quieren pueden escribirlo por el chat o van levantando la mano y van realizando sus consultas. Dale, Horacio creo que está levantando la mano, ¿no? Sí, Horacio. Bueno, Rosa, no nos conocíamos casi, te felicito por todo lo que hacen. La verdad que tengo el cerebro revolucionado y el corazón mucho más. Quiero ser breve. En nombre de la red de los territorios posibles, se me ocurre que podemos planear de acá al año que viene unas acciones conjuntas entre ustedes y nuestra red. Tenemos el seminario invitado por Colombia, acá Universidad de La Plata, Universidad de Brasil, Universidad de Caldas, presencial, así que esperemos de acá hasta octubre del año que viene poder decir, bueno, que estas intenciones del colectivo pudieron, aunque sea
tener algunos pequeños resultados. En primer lugar, te felicito porque lo que trabajamos en la red es no solo la ciencia crítica, sino la ciencia transformadora. Desde este colectivo, que somos más de 1.500 personas, más o menos la mitad actores territoriales y la mitad gente de unas 80 universidades, trabajamos por hitos transformadores. Y uno de los desafíos es salir de Latinoamérica para trabajar en lo que están trabajando Greta, la chica de Uganda, la chica de Filipinas y muchos chicos, pero también lo que trabajan otros científicos. Por ejemplo, esa es la primera pregunta. Si conoces el informe de los 170 científicos holandeses que hicieron en pandemia, que nos encantó, y si conoces un poco el aterrizaje de Laudato Si del Papa con los pueblos originarios de América Latina, porque la intención en concreto tiene como 3 radares. La pregunta es, bueno, primero si conoces a este grupo de holandeses porque queríamos tomar contacto con ellos. Segundo, si conoces a la primera ministra de Islandia y esa gente que están trabajando en una alianza de la ex internacional socialista, que es la Internacional Progresista, con la cual queremos también contacto. Y lo mismo, y acá viene lo más grueso y utópico, es nosotros soñamos con que los chicos y los adolescentes de 195 países, pueden ser uno o más por país, inviten a los 195 presidentes en las Naciones Unidas con sus hijos y nietos para que ellos en concreto les digan, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 20, 30 años? Ese es un reto, un desafío, ¿no? Es difícil, pueden ser 110 países, pueden ser 130, nos puede llevar 1, 2, 3 o 4 años. Pero que los chicos tomen la posta y que los inviten con los hijos y los nietos de los presidentes, para que hablemos un poco de ese horizonte. Ellos están haciendo muchísimo ya, muchísimo. Los chicos en Glasgow, acá hay un argentino, Bruno, bueno, está lleno de chicos. El segundo tema es crear un banco mundial, pero no un banco mundial como el que existe, un banco mundial de iniciativas solidarias. Es decir, hay millones y millones y millones de iniciativas solidarias. Las de Puente de Fierro, las de Santiago del Estero, las de Bariloche, las de Mar del Plata, que están acá presentes, y muchísimas más. Entonces es con los medios de comunicación y tal vez con apoyo empresario, encontrar recursos como los encontraron los ODS de Naciones Unidas, con esas empresas. Para el tercer objetivo, acortar la brecha entre el incumplimiento real de los objetivos de Naciones Unidas y la urticaria que le causa a muchísimas personas en América Latina, de haberlo escuchado, para decir que, bueno, más allá de que les cause urticaria, son los objetivos que tenemos. Entonces, superemos la ciencia crítica y vayamos a la ciencia transformadora. Mejoremos y acompañemos a los objetivos de las Naciones Unidas, porque son las Naciones Unidas. Entonces, con todos estos grupos que tenemos en América Latina, en esta red, más todos los grupos, por ejemplo, ahora el del doctor Enrique Leff, que se ha sumado, y más otros grupos, la idea es hacer algo que supere a América Latina o Iberoamérica. Este evento, viste, que también es de África y Europa. Entonces, en resumen, los actores concretos, primera parte, después la viabilidad con los 195 países y los chicos, y tercero, la viabilidad de un banco mundial que capaz que ya existen iniciativas. Nosotros hicimos la investigación de las grandes organizaciones, Oxfam, bueno, todo el Banco de Yunus, o sea, estudiamos muchísimas organizaciones, pero vos conocés muchísimo, tenés mucho territorio, además de las cosas lindas que haces en tu casa. Gracias, te felicito, Rosa, 1000 gracias, un lujo tenerte acá, muy, muy con piel de gallina ando.
Muchísimas gracias por las palabras, Horacio, y sobre todo por querer seguir avanzando, ¿no? Porque eso también es fundamental, que no quede solamente en una charla, en unas palabras y en unos minutos, sino que realmente podamos seguir trazando alianzas, ¿no? Y seguir avanzando, porque el propósito es totalmente compartido, y creo que eso es lo que hace más valioso, ¿no? El evento y toda esta charla. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Con los puntos que comentas. Creo que, bueno, me preguntaba si conocía. Los conozco de lectura, pero no los conozco de ir a tomar una cena, así que creo que habrá que explorar ahí. El tema de la intergeneracional, el diálogo intergeneracional, ¿no? Tan sumamente importante, que lo hemos visto en la COP, lo hemos visto en tantos eventos, y que realmente creo que es y lo menciono muchas veces también, ¿no? El momento tan especial que vivimos para poder conectar con toda la gente joven de otra manera, ¿no? Hacen en Río, en el año 92, ¿no? Ese discurso de Seven Suzuki de 6 minutos que quedó completamente ahí en el olvido, ¿no? En YouTube, pero con una calidad pésima, pero claro, no había redes y simplemente se quedó una sala en la que estaban escuchando pues los 190 países y ya está, ¿no? Y ahora mismo, como en pocos años, ¿no? Todo el movimiento de Fridays for Future y tantos movimientos, que además en América Latina estamos teniendo una cantidad de movimientos increíbles, ¿no? Y también eso nos ha enseñado muchísimo la pandemia, ¿no? Cómo en momentos de urgencia y por lo que he comentado, ¿no? Y por lo que ya sabemos, es un momento totalmente de urgencia para los territorios, para nuestros territorios. Realmente creo que esa base social y esa base de la juventud es un momento muy, muy bueno para poder conectar y generar esos diálogos de otra manera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo, ¿no? En que hay que aprovechar y hay que ver, ¿no? De qué manera conectar mucho mejor. Y luego lo que comentas sobre los ODS, ¿no? Y sobre más allá, ¿no? De la reticencia a agarrar la agenda, por supuesto, ¿no? Pensando que no es una agenda, si ya vamos mal para 2030, no es una agenda que debería de haber sido, es una agenda muy, muy buena, pero estamos, o sea, realmente éramos tan positivos, ¿no? Cuando firmamos esa agenda en cuanto a cómo estaban los indicadores, que ojalá no la tuviéramos ni siquiera para 2030, sino para mucho antes. Quiere decir que tenemos que ser, o sea, es una agenda muy buena de tránsito hacia apuntar a mayor ambición y urgencia, ¿no? Que son, a fin de cuentas, las dos palabras que además están siendo claves en las negociaciones también de cambio climático, de biodiversidad y tantos otros foros multilaterales, ¿no? Así que muchas gracias y totalmente de acuerdo. Gracias, Rosa. Después, si podemos contactar y aunar entre nuestra red latinoamericana y esta institución que liderás en Iberoamericana, nosotros queremos tomar contacto directamente con Greta, con los chicos, y ofrecerles. Nosotros ya lo hemos invitado a Bruno, nos lo dejo conocer el argentino. Y lo mismo a la primera ministra de Islandia, lo mismo a los holandeses. Podemos hacer una alianza paralela, juntos, o sea, entre este grupo que vos liderás y el nuestro. Porque no importa si nos lleva 2, 3 años, pero queremos como aunar voluntades, trabajar de una forma más horizontal, ¿sí? Nosotros trabajamos en esta red, sobre todo en el día a día, como yo te contaba, con Puente de Fierro, con Santiago del Estero, y creo que eso tiene un gran peso, porque en realidad cuando vos lees las políticas inclusivas de los gobiernos de izquierda o populares de América Latina, son hermosas, pero después la aplicabilidad, bueno, y lo mismo pasa con Naciones Unidas. Entonces nosotros no queremos ni combatir a esas políticas, al contrario, lo que queremos es sumar más de abajo. En ese sentido, el sábado va a estar la presidenta del CONICET de Argentina y está la intencionalidad de hacer lo mismo con el CONACYT de México y con los CONICET de América Latina para hacer agendas científicas participativas hasta el año 2050, poniendo en diálogo temas como los que mencionaste en tu conferencia, con temas que son, pero urgentes acá. 130 millones de personas viven en barrios populares y no tienen vereda, por ejemplo, y no tienen trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, Puente de Fierro es un faro para América Latina.
En Santiago del Estero, creo que está acá el conferencista, el amigo Raúl Paz. Es lo mismo, o sea, los campesinos de América Latina, y vos lo conocés porque has caminado por América Latina. O sea, vos conocés a esa gente. Nosotros necesitamos que el abajo arriba, que el bottom up, se iguale con el top down. No queremos, como el chiste de Quino, ese donde estaban, no sé si lo conocés, están los de la FAO todos felices, están los de las Naciones Unidas todos felices, y está un señor en la casa que no llega a comer a fin de mes. Nosotros no queremos eso. Nosotros necesitamos que reforzar las cosas de abajo, sistematizarlas y hacer un banco mundial. Tenemos amigos en Ceilán, en África, pero necesitamos hacerlo. Y si nos demora 1, 2, 3, 5 años, queremos hacerlo, desde América Latina, ¿no? Así que es una invitación a hacer una alianza institucional, ¿sí? Institucional. Totalmente, muchísimas gracias Horacio y sí, adelante con ello y estamos súper en contacto. Igual si alguien más tiene alguna pregunta y de todas maneras si alguien, si estáis viendo esta charla, ¿no? con posterioridad, cualquier pregunta, el correo electrónico del observatorio, el más fácil es el Gmail, observatoriolarravida@gmail.com. Ahí siempre lo van a encontrar y lo vamos a leer todo el equipo, ¿no? observatoriolarravida@gmail.com. Y conmigo también, Rosa Castizo, pueden contactar tanto en Gmail como en LinkedIn o Twitter o cualquier red. Así que ahí me tienen siempre, ¿no? Y como bien has dicho, Horacio, lo que nos hace, lo que tenemos en común, ¿no? Todas las personas que formamos parte de las instituciones de todas las regiones del mundo, es que comemos todos los días. Y realmente la transformación que tenemos que hacer, ¿no? Para entender los territorios de otra manera. O sea, y esto también es un tema muy complicado, ¿no? Para países como el vuestro, que pues la economía está muy ligada a la agricultura, a la ganadería, ¿no? Y que realmente vamos a necesitar pues dietas mucho más locales, más de temporada, mucho más cuidado en el territorio, pensar que el 40% de los recursos que utilizamos para todos esos alimentos se tiran a la basura, no sirven de nada, ¿no? Porque el 30% de los alimentos al menos, ¿no? Al final se tiran, o sea, se botan, ¿no? En algún momento de la cadena. Entonces, cambiar eso realmente es algo que puede transformar muchísimo, ¿no? Y que creo que como dice además Blanca, siempre las cosas de comer nos unen, ¿no? Como cultura, nos unen como personas y a la misma vez pueden llegar a transformar la manera en la que entendemos nuestros territorios y la que podemos llegar a mejorar esos límites planetarios y esa Agenda 2030 a la que te referías antes, ¿no? Muchísimas gracias. Pensemos en lo que comemos, ¿no? Eso si nos llevamos hoy, ¿qué has tenido hoy en tu plato de comida? ¿De dónde venía? ¿Podía haber venido de más cercano? ¿Cuánto habrá cobrado la persona que lo tenía? ¿De qué territorio habrá llegado? ¿Y de qué manera puedo llegar a cambiar esa realidad, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad por el espacio. Aquí hay gente de Puente de Fierro presente, que es el barrio popular más grande de La Plata, donde se cierra el evento presencial. Y cuando el año pasado iniciamos el proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología COVID más grande de Argentina, donde tuve la oportunidad de participar, hicimos una encuesta. Y en realidad lo que ellos necesitaban era comer. Es decir, había un problema de salud, de riesgo, comer, trabajar y educarse. Y la reivindicación de ellos es tener una escuela, tener un centro de formación profesional y laboral para poder tener comida. Y además saben de lo que es esto que estás diciendo. Por más que están en un barrio popular, ellas conocen bien de las cuestiones nutricionales que vos mencionás, ¿no? Creo que eso es fundamental, que experiencias como la de Puente de Fierro y millones, o sea, en América Latina está lleno, ¿no? Que por eso el Banco Mundial de Iniciativas Solidarias. En cualquier barrio popular hoy hay un celular, hay un WhatsApp y hay información que, como vos decías, cuando habló la chica en Río 92, era dificilísimo. Hoy
las mujeres de Puente de Fierro participan con el Zoom, entonces, y eso está bueno, ¿no? Para las transformaciones que necesitamos. Buenísimo. Tenemos la suerte de tenerte más tiempo todavía, así que abrimos, Julieta, si alguien más quiere participar, Si encantado. alguien más quiere hacer alguna pregunta, está abierto el espacio. ¿Algún comentario, algún aporte, sumar? Mauricio ha encendido la cámara. Sí. Hola Rosa, te parabenizo por Sería la... buenísimo, Mauricio, que nos contaras la experiencia porque es uno de los grandes impulsores del LICE y ha trabajado con nosotros, con Blanca, con el laboratorio y creo que sería buenísimo, ¿no? Que nos contaras tu experiencia desde Brasil. Vale, vale. Sí, yo fui uno de los que he empezado a trabajar junto a Blanca y a Rosa. Bueno, nos conocimos en un curso que hemos hecho en Huelva, un curso de diseño para la transición, un curso que hasta fuera presencial, pero hoy se ofrece de forma virtual y todos los años yo pienso que va a ser ofrecida el curso de forma online en nuestro LICE, en nuestro sitio que ha puesto ahora en el chat. Entonces, las personas que el LICE también tiene esta perspectiva de hacer cursos, de hacer charlas, de participar. Entonces, las personas que quieren acercarse de los temas, de los debates que estamos haciendo ahora sobre la cuestión del diseño para la transición socioecológica, cómo trabajamos, cómo creamos las alianzas. Entonces, todos están invitados y yo fui uno de los que he empezado el sistema de la organización y la sistematización de las iniciativas. Hay ahora 21 iniciativas. Yo estoy ahora escribiendo mi tesis doctoral con base en lo que hacemos desde el LICE, con un poco de estudio de caso en los dos lados del Atlántico, un poco con lo que hacemos en Huelva y un poco que tenemos acá en Santa María, mi ciudad aquí en Rio Grande do Sul, que está cerca de la frontera con Argentina y con Uruguay, está bien en el medio de nuestro estado. Y en esas iniciativas que hemos sistematizado, como nos dice Rosa, hay muchas soluciones, hay muchas alternativas. Hay acciones que plantean más la cuestión de la agroecología, de la economía solidaria, la generación de energía limpia, la cuestión de la valorización de los bienes culturales. Entonces, la innovación socioecológica te permite pensar alternativas para que sí pueden hacer, nos acercar a un cambio más justo, un planeta más justo, más sostenible. Y esta sistematización sigue las metodologías participativas. Ahí enviamos estamos en contacto permanente con las iniciativas. Muchas de las iniciativas participaron de los cursos del LICE o hay agentes de cambio que trabajan directamente con las iniciativas. Entonces, la gente que está en el LICE trabaja juntamente con las iniciativas y desde esta propuesta estamos sistematizando y ampliando nuestro grupo, ¿sí? Entonces, hay la iniciativa una iniciativa de economía solidaria en Santa María, que es el proyecto Esperanza con Esperanza, que dialoga con acciones de revitalización de la Sierra de Aracena en Huelva, que es uno de los temas de mi trabajo de tesis. Entonces, todo eso nos apunta, como dices Rosa, de que todo esse socioecossistema que está reflejado en las grandes teorías, en la economía Dognut, en la noción de que se puede hacer las cosas de forma diferente, pensando yo que voy a comer hoy, y no solo cómo puedo yo desde mi comida construir un mundo mejor, pero cómo puedo construir alternativas para que las personas que viven en mi comunidad, para las personas que viven en nuestra gran comunidad también puedan estar contempladas con essas escolas, ou seja, como eu posso cambiar o mundo desde minha ação individual, alinhada a los grupos e formando redes, porque esse é o grande problema. Trabalhamos com questões globais, trabalhamos com
la cuestión del cambio climático, que es una cuestión global, pero estamos activando y agindo desde nuestro local, desde nuestras comunidades, desde nuestras aldeas. Y Rosa es ese grande link, esa grande persona que lleva lo que hacemos en el campo hasta el debate global, y este link, esta perspectiva es siempre muy buena, muy buena de ver. Y Rosa, me gustaría de preguntar si cómo piensa que podremos muchas veces ampliar esta capacidad de levar al local hasta al global, que es un gran desafío, sí, es un gran reto. Pues sí, realmente esa es la clave, ¿no? Ojalá, ¿no? En los foros grandes, los foros multilaterales, siempre incluso a la hora de elegir proyectos, ¿no? Los grandes financiadores se quejan de que no ven aquellos proyectos, ¿no? que podrían ser financiables. Y luego los pequeños proyectos no conocen que existen esas oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar ese debate, ¿no? Y desde la base, como antes decía Horacio, llevarlo hasta los foros multilaterales y al revés, ese es realmente el gran reto, ¿no? Y es lo que estamos trabajando, y que por ahora lo estamos haciendo de manera muy manual, digamos que muy de a pocos, pero es verdad que tendríamos que ver cómo lo hacemos exponencial, ¿no? Para poder crecer mucho más rápido en esa relación, ¿no? De abajo arriba y viceversa. Totalmente. Mauricio y Rosa, quiero invitar al amigo Conrado de México, que está allí, y a la amiga Silvana de la Universidad de Buenos Aires de Argentina. Durante 16 reuniones y unas 25 micro reuniones, escribimos 30 personas de América Latina el manifiesto de los territorios posibles por utopías reales. Y cuando hablábamos con los líderes barriales, decíamos, bueno, a ver cómo hacemos para aterrizarlo. Esto último que dice Rosa, esto que estás contando, Mauricio, ¿cómo podemos hacer para que tanta cosa buena que existe se pueda vincular? Yo lo que los invito es, no sé si habrá quórum, Conrado y Silvana y otros que participaron del manifiesto, es hacer esta semana, buscar un hueco para que Conrado, Silvana, Leo Garavito de Bogotá, Andrés de Uruguay, quienes quieran, expongan rápidamente el manifiesto, pero sobre todo con el criterio de buscar esto que dicen Mauricio y Rosa. Es decir, ¿cómo podemos hacer para realmente las bases, la gente de abajo, conozca todo esto? ¿Y cómo podemos hacer para que la gente de arriba lo conozca? Yo creo que puede llegar a ser el fruto de ese intercambio la apertura de ese sueño de ese Banco Mundial, que puede ser un banco de las 21 iniciativas que mencionan. Nosotros tenemos 81 iniciativas en el proyecto H939, mayoría de América Latina, hay de África y Europa. Tenemos 30 en territorios posibles por utopías reales. Y bueno, capaz que empezamos humildemente con esas 21, 81 y 30, y invitamos a expertos en comunicación. El otro día tuvimos una reunión muy importante con el equipo del doctor Enrique Leff, que es un prestigioso, bueno, fue conferencista, y hay, por ejemplo, doctores en comunicación en América Latina, yo no soy de ese palo, pero que nos pueden ayudar a concretar esta voluntad, ¿no, Mauricio? Es decir, ¿cómo hacemos para que las mujeres de Puente de Fierro entren en vínculo con mujeres en un barrio de Colombia? Bueno, ya lo están haciendo, pero eso que se replique, ¿no? O con los compañeros, los campesinos que vienen de Santiago del Estero a La Plata ahora que llegan. ¿Cómo podemos hacer con otros campesinos de Brasil? Y así, bueno, capaz que son 10 casos, 20 casos, 30 casos, 80 casos, 100 casos, 200 casos, y capaz que en 3 años tenemos 1000 casos. Pero bueno, eso es una invitación, ¿no? No sé, Conrado y Silvana, si les gusta la idea, si se animan. Bien, pues yo creo que va en el tono que plantea Rosa de construir alianzas. Y bueno, yo creo que aquí la idea es no es la lógica de una alianza de a ver quién se une conmigo o a mí, o a mi iniciativa, sino cómo construimos redes de redes.
Dice que ustedes tienen 21 iniciativas. Horacio ya mencionó que sí hay un buen número de iniciativas y trabajos registrados en el proyecto HN 39. Y yo creo que ahí tenemos que, vale la pena, como dices, hacer un diálogo de cómo podemos hacer sinergia entre las dos redes. Entre las dos redes y aprovechamos efectivamente el potencial que tiene el laboratorio, la red que ha construido y ha impulsado Horacio en América Latina de iniciativas territoriales, porque coincidimos en trabajar la transición socioecológica, de ir más allá de la crítica y que, bueno, ahí podemos tener diferentes perspectivas, pero creo que hay una coincidencia de que si no trabajamos en las transformaciones desde los territorios, pues seguirán habiendo, como ha habido reuniones globales, pero que no cambia nada, porque en los territorios no está cambiando, no se están creando los sujetos para esas transiciones, los sujetos sociales para esas transiciones. Entonces yo veo potencial en estas redes en términos de crear esas posibilidades de intercambio de conocimientos, de cómo resolvieron, bueno, crear redes, circuitos cortos de comercialización alimentaria, como en nuestro caso que estamos trabajando el manejo de ecosistemas forestales y cómo nos vinculamos a accesos a conocimientos que nutran estas experiencias. Pero uno de los mayores problemas también está en cómo construimos una economía diferente. Yo creo que un ejemplo que se dio, por ejemplo, como la red Max Havelaar, que se impulsó inicialmente desde consumidores de Europa y que generó cambios y transiciones con productores orgánicos de café y de otro tipo en América y otros países, digamos, son ejemplos de enlaces que a nivel global, desde los ciudadanos y empresas se pueden ir, y grupos sociales se pueden ir creando. Y entiendo que este tipo de redes son lo que puede contribuir a realizar. Y además, por mencionar un ejemplo, en el caso de Chiapas, estamos trabajando con unos grupos que recolectan el follaje de una palma, hacen la extracción de palma y ahora ya están produciendo, pero el principal mercado es exportación para los arreglos florales en Europa y otras partes. Entonces, ¿cómo podemos también crear conciencia, además de lo que comemos, de los bienes naturales que consumimos, contribuimos a un desarrollo más equitativo y a la restauración de ecosistemas? Entonces, estos enlaces con el mercado de follajes y flores en Europa, pues quizás es algo que estas redes pudieran ayudar a construir para intercambios más justos, construir economías más solidarias y que contribuyan a la regeneración de ecosistemas y a un mayor bienestar de la población que ha sido marginalizada siempre, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que esta posible reunión, explicando también el manifiesto, pero también viendo la posibilidad de tomar acuerdos de colaboración para hacer sinergias y ver en cada país donde hay condiciones. Por ejemplo, en el caso de México, el equivalente al CONICET de Argentina, el CONACYT, tiene un programa nacional estratégico de sustentabilidad de sistemas socioecológicos y va a financiar alrededor de unos 10 a 15 proyectos que van a trabajar durante 3 años. Y entonces valdría la pena quizás también vincularse a esta iniciativa. Esta otra iniciativa es para la sustitución del glifosato, y pues sería bueno saber cómo en otros países han resuelto la necesidad de control agroecológico de este tipo de cuestiones. En fin, yo creo que necesitamos crear las posibilidades de ese intercambio y también las posibilidades de construir economías desde la sociedad, economías más solidarias. Gracias. Gracias, Conrado. No sé si Silvana, ¿te gusta la idea Sí. de hacer algo así? ¿Cómo están? ¿Se ve? ¿Se escucha?
¿Qué tal? Realmente mientras Rosa hablaba, estuve mirando un poquito la página del Observatorio de la Rábida y encontré justamente lo que vos mencionabas, Horacio, ¿no? Muchos cruces entre estaba mirando el informe que trabajaron, los 8 ejes temáticos que ellos consideraron para el informe que realizaron sobre la sustentabilidad, desarrollo sostenible en Iberoamérica en relación al cambio climático. Los 8 ejes que ellos trabajan, las áreas temáticas, tienen mucho que ver con muchos de los ejes que nosotros trabajamos en el manifiesto. Ahí encontré un gran punto de coincidencia. El segundo gran punto de coincidencia y la línea que me parece una de las más importantes también tiene que ver con algo que mencionaba Rosa y que acaba de mencionar Conrado. Conrado, que tiene que ver Mauricio. con el tema de las transformaciones en la alimentación, en la producción alimentaria, en la cadena alimentaria. Esto es un tema que quienes trabajamos en las zonas periurbanas, lidiando con este tema del glifosato, como acaba de mencionar Conrado, es clave. Es realmente clave, y es clave para una población como la Argentina, que tiene más del 45% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces me parece que ahí tenemos unos hilos conductores muy importantes, y creo que hay muchas comunidades, cuando uno se va metiendo en los problemas, se va dando cuenta que cada vez más son problemas comunes, al menos en Latinoamérica. Creo que hay muchos, no sé si alcanzan a toda Iberoamérica, pero sí en Latinoamérica. Y otro, me parece que me estaba refiriendo a la parte americana, no europea. Y creo que es interesante cruzar todo esto como venimos pensándolo, ¿no? Con el tema de la investigación-acción, que es un poco de alguna manera el norte con el que nos guía. Y en ese sentido, bueno, abierta sí, por supuesto a colaborar, en continuar fortaleciendo estas redes que ya tenemos creadas, ampliarlas y hacer más intercambios. Yo creo que las fuerzas contra las que se lucha son terribles, por eso la pregunta que le hacía ayer Enrique Leff, en relación a cómo imagina él ese tema de construir estrategias de poder. Y él dijo una palabra que yo me la escribí y me pareció que es bastante interesante, hablaba de dignificar derechos, ¿no? Hablaba como de poner el foco en la legitimación de los derechos. Y me parece que este también es un mensaje bastante interesante. No, eso no. Gracias, Silvana. Abierta a continuar aportando. 8 temas leíste en el grupo de Rosa, 8 Blanca temas, y Mauricio. Viste que yo chequeo rápidamente. Está buenísimo. Y nosotros tenemos los 11 temas del manifiesto. ¿No? Los 11 temas del manifiesto. Claro, podríamos hacer el cruce después entre los 8 temas del Observatorio de la Rábida y los de nuestro manifiesto. Lo que nosotros habíamos charlado con unos comunicadores en un asado después de unos vinos, que salen mejores las ideas, era como poner palabras claves, o sea, palabras claves. Entonces una persona en Puente de Fierro o en cualquier lugar del mundo pone una palabra clave, que puede ser alimento, puede ser educación, puede ser vivienda, pero sobre todo las palabras que usan ellos, ¿no? Que a veces no son las mismas que usamos nosotros. Y por palabras claves que aparezcan las iniciativas. Y bueno, capaz que humildemente empezamos a hacer eso. Nosotros tenemos un joven doctor en comunicación, recién doctorado, Tomás Canevari, que es brillante. Tenemos muchos comunicadores en la red. Bueno, está en la INTI, está Cyril Macelot, el doctor que es doctor en comunicación. Entonces, me parece que pensar en comunicación, en poner en común, para que el abajo conozca el de lo de arriba y el arriba conozca lo de abajo, es un desafío. Yo estaba preguntando recién al grupo del triple evento práctico a ver si teníamos un rato libre, un hueco, a ver si en ese hueco de horario podía estar Rosa, Blanca, Miedes, Mauricio y algunas otras personas del Observatorio de la Rábida, y invitar a la gente de los utópicos reales y a todos, a que se sumen, pero para hablar en concreto. Pero la idea es no perder tiempo, o sea, capaz que
capaz que vos haces una filmina, Silvana, y decís, bueno, en la Rábida están estos 8 temas, están estos 11 temas en el manifiesto, los 170 científicos holandeses dijeron esto, que está buenísimo. Nada, le podemos decir a Lirio, que es de la red, que trabaja con los indios amazónicos, con el Laudato Si, o Adriana Gómez Alzate, que también trabaja con los indios amazónicos, y bueno, y poner como unas filminas disparadoras, pero ya empezar desde ahí, no las exposiciones tradicionales, sino con el objetivo de decir, bueno, ¿cómo hacemos operativo esto? Para que la gente de abajo escuche a los de arriba, conozca, y para que los de arriba escuchen a los de abajo. Y la otra es cómo hacemos operativo con los chicos. Nosotros ya iniciamos contacto con un niño que deben conocer, que se llama Francisco, que es colombiano, que se los recomiendo, tiene 11 años, 12, es increíble ese chico. Y nada, por algo se empieza. El no ya lo tenemos. No sé, Rosa, Mauricio, si tienen algún hueco mañana, podemos organizar algo así, porque es muy importante el intercambio y en el calor del evento, ¿no? Pues así quedamos entonces, así quedamos. Y quería también felicitarles a todas las personas presentes por mantener las cámaras apagadas, porque de esa manera hemos reducido la huella de este. Ay, la voy a apagar entonces. Tiene razón. Eso es lo que me dice mi hija, que trabaja en eso. Se cortó, me parece. Sí, me parece que se fue. O... Consumen estos tiempos. ¿Alguno sabe, Conrado, alguno sabe si tenemos una hora y media libre en algún momento? ¿Mañana? Tenemos de 11 a 12:30 una conferencia, de 14 a 15:30 otra, de 16 en adelante puede ser entre 12:30 y 14, vamos a estar muy apretados, de 12:45 y 13:45. Digo porque si está Mauricio y Rosa, justo Blanca Miedes tuvo un problema. Buenísimo, Mauricio, gracias, ahí anotó. Le podemos consultar a Blanca si puede, entre 12:45 y 13:45, ¿te parece, Conrado? ¿A qué horas dices? Porque tenemos de 11 a 12:30 una conferencia y tenemos de 14 a 15:30 otra. Entonces, tomamos 15 minutos de oxígeno, 1 hora juntos,